Bueno, comenzamos esta segunda charla en la cual vamos a hablar del decálogo sobre la Navidad. ¿Por qué me gusta siempre hacer un decálogo? En todos los retiros que doy en mi parroquia, ¿no? Siempre hago un decálogo. ¿Por qué un decálogo? Porque en ese decálogo siempre es un resumen de aquel tema que estemos hablando. Por ejemplo, uno de los últimos, me parece que ha sido el último retiro que he dado. En el último retiro hablé de la muerte, era el mes de noviembre, bueno, para hablar de la muerte, del más allá, de las realidades últimas, era un tema muy indicado, ¿no? Pues hice un decálogo sobre la muerte. Ahí ya das toda una serie de ideas sobre la Navidad, ¿no? Ideas importantes sobre la Navidad, es una especie de resumen. Otro retiro que me parece que lo di en el mes de julio, sobre el sufrimiento. Otro decálogo sobre el sufrimiento. Y ya la gente le ha hecho una síntesis de ideas sobre ese tema en concreto. En este tema es más difícil, ¿no? En el tema de la Navidad, ¿por qué? Porque es un tema muy amplio y es difícil hacer un decálogo. De todas formas, lo he querido hacer también para que también vosotros tengáis una serie de ideas, un resumen de ideas, ¿no? Que os queden ahí, grabadas a fuego, ¿no? Os quedan muchos años vivir en el seminario, muchos años de vida todavía, sois muy jovencitos ahora, ¿no? Iréis profundizando en este misterio. Pero que vayáis teniendo ya una base es algo muy, muy importante. Bien, vamos con la primera idea del decálogo, que dice así: la Navidad es la fiesta del hombre. Y podemos preguntarnos, ¿por qué la Navidad es la fiesta del hombre si es la fiesta de Dios? Porque los primeros beneficiados de la Navidad somos nosotros. Somos los primeros beneficiados. Y aquí, al respecto, hay muchas ideas equivocadas. Voy a contar lo que yo veo por ahí en las redes sociales, una idea bastante extendida, ¿no? La gente, o algunos, dicen: ojalá y me durmiese el día 23 de diciembre, justo antes de la Navidad, y me despertase el día 7 de enero, ya después de Reyes, ¿no? No quieren la Navidad. El que escribe eso, algo hay que no le gusta la Navidad. O que trabaja mucho en la cocina, a lo mejor le falta un ser querido, tiene muchos recuerdos, algo de eso le pasa, ¿no? Y entonces no quiere la Navidad. Pero tiene que vivirla. No puede sustraerse la Navidad. Entonces, ¿qué hace? Pues va a la Navidad con una actitud negativa. Y cuando vamos a algo con una actitud negativa, difícilmente podremos sacar un buen provecho. Otro que también te dice mucho, esto ya más en el lenguaje del tú a tú, te dice mucho la gente por la calle, hay mucha gente que te dice que no le gusta la Navidad, que no le gustan estos días de la Navidad. Si con esa persona hablas un rato detenidamente y le preguntas, ¿por qué no te gusta la Navidad? Te va a decir toda una serie de ideas que nada tienen que ver con la Navidad. Son todas ideas mundanas, ideas humanas. Nada tienen que ver con el hecho religioso, con el misterio religioso. Nada. Lo mismo que digo que las redes sociales nos dicen un poquito lo que se cuece en la sociedad, aquello que reina en el ambiente. También os digo un truquito, para que lo sepáis, para pulsar y ver el interés que tiene la gente en una serie de cosas. ¿Sabéis qué es? El Google. El Google, vosotros ponéis en búsquedas, ponéis una frase. Y ahí vais a ver la cantidad de gente que ha buscado eso o no lo ha buscado. Por ejemplo, si ponéis árbol de Navidad y canciones navideñas, eso tiene millones de búsquedas. Si ponéis nacimiento de Jesús, tiene muy pocas búsquedas. O sea, ahí se ve el interés que tiene la gente. Entonces, cuando queráis ver el interés que tiene la gente en algo, haced esa prueba con Google, que seguro que vais a acertar. Por ejemplo, regalos de Navidad, un montón de visitas. Si ponéis
Regalos de Navidad para Jesús. Ya tiene muy pocas. Esto no falla. Esto lo digo para que lo apliquéis a cualquier otra cosa. Vaya a ver un poquito, vaya a ver el pulso de nuestra sociedad, el interés que tiene en las cosas de Dios o en otras cosas de este mundo, ¿no? Se ve ahí enseguida. Bien, pues es el cumpleaños de Jesús, ¿no? He dicho antes, regalos de Navidad para Jesús. Pues sí, es su cumpleaños, ¿no? Le podemos regalar algo, ¿no? Algo que sea espiritual. Mira, os voy a decir lo que yo le quiero regalar este año en mi parroquia. Claro, se los regalas a personas, ¿no? Lo que hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste, ¿no? Pues es pensando en aquí que tenemos a un latino, pensando en Latinoamérica, en Venezuela concretamente, ¿no? Que lo están pasando muy mal. Y tenemos contacto con un hospital de allí, de Mérida, no el Mérida de aquí de Extremadura, ¿no? Es Mérida de allí, ¿no? Un hospital que llevan los hermanos de la Cruz Blanca, ¿no? Y queremos hacer, pues, tienen ellos contacto en torno al hospital, unas chiquitas, para algunas de ellas 15 años, ¿no? Que tienen bebés, ¿no? Pues queremos hacer una campaña, pues, para atender a esas madres y a esos bebés, ¿no? Me parece que es algo, es una forma de regalarle algo a Jesús. Se los regala en esas personas, en esos niños, ¿no? Me parece que se puede hacer así mucho bien. El año pasado ya hicimos una campaña de este tipo, también haremos otra de recogida de alimentos por distintos comercios, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas. Es verdad que el sentido de la Navidad va decayendo. Mirad, el otro día yo en catequesis de confirmación con los chicos les dije, ¿quién es la Santísima Trinidad? No lo sabía. Os sorprenderá, pero no lo sabían. ¿Qué persona forma la Santísima Trinidad? No lo sabían. Ya cuando les dije, bueno, y cuando hacemos la señal de la cruz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ya sí, ya empezaron a caer algunos, algunos. Entonces les expliqué lo que era la Santísima Trinidad. Y les dije, bueno, ¿y qué persona de la Santísima Trinidad ha venido a este mundo? 2, 1, ninguna, las 3. No tenían ni idea. Estaréis conmigo que esos niños, ya adolescentes, no pueden vivir la Navidad. ¿Por qué? Si no saben ni quién ha bajado a este mundo. Y lo triste no es eso. Lo triste es que eso es lo que se vive en sus casas. Entonces, el sentido religioso de la Navidad, hay que decir ya religioso, porque ya se entiende por Navidad otra cosa, el sentido religioso de la Navidad, por desgracia, va decayendo, y va decayendo bastante. Y yo creo que hay que incidir, ya lo he dicho antes en la anterior charla, hay que incidir muchísimo en la encarnación, que nos quedamos en los ropajes, que nos quedamos en lo aparente del niño Jesús. Hay que insistir mucho en la encarnación, un Dios que ha venido a este mundo, un Dios que se ha encarnado, un Dios que lo ha hecho por amor a nosotros. En eso hay que insistir, ya digo, por activa y por pasiva. En la Navidad celebramos eso, la venida de Dios en carne, se hizo hombre, por eso es la fiesta del hombre. Esta es una frase que decía Juan Pablo II, no me la he inventado yo. San Juan Pablo II decía, la Navidad es la fiesta del hombre. ¿Por qué? Porque Dios se ha hecho hombre. Y al hacerse hombre nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha elevado de nivel. Hablaremos un poquito ahora de todo esto. Y esa es la grandeza de la Navidad, que Dios se ha hecho hombre, se ha hecho compañero de camino entre nosotros. O sea, que cuidemos mucho eso del ropaje y nos centremos en la encarnación, que es lo que realmente a nosotros nos eleva de nivel. Y esa es la auténtica fiesta, la encarnación, el Hijo de Dios que viene a este mundo y se hace compañero de camino de todos nosotros. Bien, ahora, las 3 próximas ideas es una ampliación de lo que os dije antes en la anterior charla. ¿Qué es? ¿Os acordáis que la última hablamos, pero hablamos muy poquito, dije nada más que unas pinceladas, del maravilloso intercambio que se produce en la humanidad? Un Dios que se humaniza y ese Dios se humaniza para divinizar al hombre, para elevarlo de nivel. Pues bien, vamos con esta segunda idea del decálogo. La vamos a titular así,
el misterio de un Dios menguante. La Navidad es el misterio de un Dios menguante y de un hombre creciente. Dios mengua para que el hombre crezca. Dios se humaniza para que el hombre crezca. Aquello que decía San Juan, ¿no? Dios ha puesto su tienda entre nosotros. Hablamos ahí del rebajamiento de Dios, del achicamiento de Dios. Un Dios que viene a este mundo, que se abaja, que se hace chico, ¿no? Lo del himno de Filipenses, que decíamos también en la charla anterior, ¿no? Siendo de condición divina, se despojó de sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse a la muerte y una muerte de cruz. Esto hay, ya digo, que meditarlo muchísimo, muchísimo. El abajamiento de Dios. Y todo lo hace por amor. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Y Dios, Jesús, no solamente quiere acercarse al hombre, quiere más todavía. Quiere ser hombre. Quiere conocer al hombre experimentalmente. Quiere conocer la realidad humana. Quiere reír. Quiere gozar. Quiere llorar. Quiere ver cómo son nuestras lágrimas. Quiere sentir los latidos de nuestro corazón. Ese es el Dios que se achica. O sea, que no es un Dios que quiera acercarse al hombre, no, quiere ser hombre. Y esto es lo grande, que Dios quiera ser hombre. Si nosotros queremos acercarnos a Dios, también tenemos que rebajarnos. A Dios no llegamos haciéndonos grandes, sino haciéndonos pequeños. Nos sobra muchas veces estatura, dicho así entre comillas, en sentido poético, digamos, nos sobra estatura para vivir la Navidad. Tenemos que achicarnos. Voy a contar una anécdota. Se tiene que notar un poquito que soy el delegado de peregrinaciones, ¿no? Aunque ahora no podamos hacer peregrinaciones, ¿no? No podamos viajar principalmente a Tierra Santa, ¿no? Hay dos lugares en Tierra Santa en los cuales hay que inclinar la cabeza. Hay que agachar la cabeza. Quieras o no quieras, tienes que rebajarte, tienes que inclinar tu cabeza. Y son, yo diría, los lugares más importantes de lo que estamos diciendo aquí. Es que estamos diciendo que tiene mucha importancia la encarnación del Hijo de Dios y la pasión, muerte y resurrección. Pues precisamente coinciden esos lugares. Para entrar a la gruta de Belén hay que entrar por una puerta muy bajita, que tienes que ser muy bajo, muy bajo, muy bajo para no inclinarte, ¿eh? Ese sería un lugar. Y el otro lugar también es el sepulcro. Para entrar en el sepulcro también hay que inclinar la cabeza. Y podríamos decir también a los peregrinos, yo esta idea se las digo, ¿no? En alguna homilía, en alguna oración por la mañana que les hago, ¿no? Nosotros, si queremos vivir y entrar y vivir la peregrinación realmente, también tenemos que tener un abajamiento espiritual. Tenemos que ser humildes para entrar en toda la dimensión del misterio. Bien, vamos con la tercera idea. Daos cuenta que estamos hablando un poquito del maravilloso intercambio. En realidad, lo que pasa es que lo estamos haciendo más amplio, ¿no? Y voy a decir la tercera idea con una frase de San Agustín. San Agustín, como siempre, tiene frases redondas, ¿no? Dice San Agustín: el hombre es un Dios en crecimiento. Qué atrevimiento, ¿eh? El de San Agustín. El hombre es un Dios en crecimiento. Antes hablábamos de un Dios que se abaja,
un Dios que viene a este mundo, un Dios que desciende, y en este intercambio ahora estamos hablando de un Dios, de un hombre que asciende, de un hombre que se eleva de nivel, un hombre que llegará un día al cielo y un hombre que llegará al cielo por toda la eternidad. Es un Dios empezando, es un Dios en semilla, es un Dios en desarrollo, es un Dios aún por hacer. Esos somos los hombres, entendiendo lo que quiero decir, ¿no? Dios no somos, ¿no? Pero estamos ascendiendo, estamos creciendo constantemente, ¿no? Si nos dejamos, por supuesto, llevar por Dios. Dios no es un rival del hombre. A veces tenemos algunos planteamientos en la vida como que Dios es nuestro rival. Dios a los cristianos no nos quita nada. Dios no resta. Dios siempre suma. Por poner un ejemplo, el caso de una muerte, un ser querido. Nosotros lo vivimos exactamente igual que un cristiano. Nosotros vivimos todo aquello que vive un ateo. Pero además vivimos algo más, que es la fe en la resurrección. Otro ejemplo, dice la gente en la calle: a los seres queridos hay que quererlos en vida. Y es verdad. Esto lo puede vivir un ateo y lo podemos vivir nosotros. Pero nosotros, además de eso, vivimos algo más. A los seres queridos hay que quererles en vida y después de muertos. Y podemos quererle también con obras. Un ateo puede querer a un ser querido con obras. Difícilmente, ¿no? Tiene muy difícil, ¿no? ¿Qué hace para quererle con obras, ¿no? Sí, guardar su memoria y ya está, ¿no? Y respetarle, ¿no? A esa persona, ¿no? Pero nosotros podemos seguir queriéndole con obras concretas, como es rezando por él, pidiendo por él, ofreciendo misas por él, ofreciendo oraciones por él. O sea, le seguimos queriendo y le seguimos cuidando y le seguimos ayudando después de muertos. O sea, nuestra fe no nos quita nada. Dios no resta. Dios siempre suma. Esto lo tenemos que tener muy claro. Porque hay gente que piensa que Dios le resta en la vida. Dios no nos quita. Dios siempre nos da. Porque Dios nunca es rival del hombre. Ahora, todo esto que estoy diciendo, que el hombre es un ser en crecimiento, es una realidad dinámica. Estamos llamados a ser Dios, pero también es verdad que podemos convertirnos en pequeños diablos o en grandes diablos. Y se han hecho muchas barbaridades en la humanidad. Cristo pone en nosotros la semilla. Depende de nosotros que ahora cultivemos esa semilla. Lo que he dicho antes en la charla anterior, ¿no? Reconoce, cristiano, tu dignidad. La dignidad que tenemos es muy grande, es grandísima. Tenemos que reconocerla para que seamos, como dice San Agustín, ese Dios en crecimiento, ¿no? Que vayamos creciendo y vayamos siendo pues cada día más semejantes, más parecidos a Dios. Vamos con la cuarta idea. Esta ya no aparece en el intercambio, esta digamos que la añado yo. Jesús nos dedicó su vida. Ahora, si Él nos ha dedicado a nosotros su vida, y lo que hemos recibido gratis debemos darlo gratis, ahora nosotros tenemos también que dedicar nuestra vida a los demás. O sea, podríamos hablar, si hemos hablado de una Navidad descendente, de un Dios que baja, de una Navidad ascendente, de un hombre que se eleva de nivel, ahora podemos hablar también de una Navidad en horizontal. En horizontal. Todo eso que hemos recibido lo podemos dar, lo podemos vivir con los demás. Jesús no se ha limitado a encarnarse o a dedicarnos un poco de su tiempo. Él ha venido a compartir su vida con nosotros, a acoger nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras alegrías, nuestras esperanzas, nuestras preocupaciones, a acoger todo eso. Por eso, desde el nacimiento de Jesús, todo hombre está tocado. En todo hombre hay
por decirlo así, hay un reflejo divino. Todo, no es que lo diga yo, ¿no? Lo dice el mismo Jesús en el Evangelio, ¿no? Lo que hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicisteis. O sea, el Señor se lo toma como algo hecho a Él. O sea, la Navidad tiene una dimensión de comunión, de solidaridad, solidaridad, lo que les decía antes, ¿no? Vosotros sabéis que nuestro antiguo presidente, vosotros no estabais aquí ninguno, ¿no? Ibarra, el presidente de la Junta de Extremadura, decía de los esclavos de María y los pobres, ¿conocéis la casa? La conocéis, ¿no? Decía él que es el lugar de Extremadura que más amor hay por metro cuadrado. Y dijo una gran verdad, ¿eh? El lugar de Extremadura donde más amor hay por metro cuadrado. ¿Eh? Bueno, pues ese amor se hace partícipe en estos días de Navidad a mucha gente. Es verdad que ellos ponen sus personas, ayudando a esas personas, digamos, los abandonados, los que nadie quiere, ¿no? Los desechados de la sociedad, por decirlo de alguna manera, que están allí, ¿no? Que muchos de ellos no tienen, yo creo que ni pagas ni nada de eso, y ellos los recogen allí a todos. Los recogen, mejor dicho, los acogen, ¿no? Los acogen y los cuidan, ¿no? Bien, pues nosotros también, yo he ido muchas veces allí, ¿no? Con los chavales, con los jóvenes de mi parroquia, les llevábamos la campaña de Navidad, la recogíamos de comida, le hacíamos también alguna actuación allí, le hacíamos alguna cosita, veíamos el Belén que tenían ellos, ¿no? Pero eso sería la Navidad en solidaridad, ¿no? Que nos enternece, nos toca el corazón, y estamos amando a Jesús en esas personas. Esto es lo mismo que la Eucaristía. Cuando una persona comulga de verdad, entra en comunión con Dios, no puede menos que amar a los demás. Si no es que no ha comulgado. Si ha comulgado y ha recibido a Dios en su corazón y ha entrado en comunión con Dios, tiene que entrar en comunión con los demás. ¿Por qué? Porque Dios ama a todos los demás. O sea, lo mismo que la Navidad, lo mismo en la Eucaristía. Si yo entro en comunión con Dios, tengo que amar a todo el mundo. Porque Dios ama a todo el mundo. Os cuento una anécdota, que estas cosas pasan mucho en los seminarios, ¿no? Yo tenía uno en el seminario, un compañero, después ha sido sacerdote y después lo ha dejado, ¿no? Y siempre me estaba haciendo la vida imposible, ¿no? Vosotros aquí sois poquitos, espero que no hagáis la vida imposible uno a otro. Nosotros éramos bastante, y me tenía un control, pero un control exagerado, ¿no? Y ya un día yo ya enfadado ya con él digo, yo a no le vuelvo a hablar en mi vida, no quiero saber ya nada de él, anda, y que le den. Me voy a la capilla, me pongo a rezar, cojo, como hacía Santa Teresa, un libro para meditar. ¡Qué casualidad, hombre! Y leo en el libro. Tenemos que amar a todos porque Dios ama a todos. Y a ese que nos cae mal, Dios también le ama. Y tenemos que tener los mismos sentimientos de Dios. Digo, ya se acabaron mis malos propósitos. Y dice uno, pues sí, hay que acoger a las personas como son, con sus defectos, con sus imperfecciones, y ya está. Y ya está. ¿Por qué? Porque Dios les ama. Y eso tenemos que verlo así, ¿no? Cuando vemos ese amor de Dios a todos, nosotros no podemos por menos que amar a Dios. Si de verdad hemos acogido a ese niño en nuestro corazón, empezaremos a ser como Él. Cuando le acogemos en nuestro corazón, empezaremos a ser como Él. Le amaremos a Él y amaremos también a todo lo que Él ama. Todavía, siguiendo con esos ejemplos de la Navidad, dice que no le abrieron, que no hubo posadas para ellos, ¿no? Todavía sigue habiendo muchas personas que no son recibidas en ninguna posada. La misericordia es la concreción más hermosa del amor cristiano. Es el amor al necesitado. La concreción más hermosa del amor cristiano. Amar sí, pero mirad, esto lo comentaba yo el otro día en la homilía cuando se hablaba del juicio final, ¿no? Nuestro amor tiene que validarse. Podemos decir que amamos mucho, que queremos mucho, sí.
Eso es muy fácil decirlo de boquilla, ¿no? Pero ese amor tiene que validarse. ¿Y cómo se valida ese amor? Cuando amamos con obras a personas concretas. Mirad, muchas veces hablamos del amor. Hablamos mucho del amor y ya es una palabra un poco, qué sé yo, ¿eh? Un poco ya tergiversamos el sentido del significado de esta palabra. Pero Jesucristo no habla tanto del amor, ¿eh? Si fijamos el Evangelio, no habla tanto del amor. Jesucristo habla de obras concretas. Jesucristo es un estilo directo, sencillo y concreto. Si nos vamos a esa parábola que leíamos al final del año litúrgico, no sé si la leímos, me parece que el domingo de Cristo Rey, me parece que sí. Ahí Jesucristo no dice si amaste o no amaste, dice si hiciste o no hiciste. ¿Diste de comer al desnudo? ¿Visitaste al que estaba en la cárcel? ¿Diste de comer al hambriento? Es lo que va diciendo Jesús. Va diciendo obras concretas. Se deja de teorías. Si hiciste todas esas cosas, amaste. Si no lo hiciste, no amaste. Como dice San Juan también. Si dices que amas a Dios, a quien no ves, y no amas al hermano, a quien ves, eres un mentiroso. O sea, tenemos que amar y amar con obras concretas. Cuando amamos con obras concretas es cuando esa acción valida nuestro amor. Le dan importancia a nuestro amor. O por decirlo de otra manera, miden nuestro amor. Vamos con la quinta idea del decálogo. Esta la he puesto así de una forma un poquito general y muchos todavía no lo saben. No saben el gran misterio de la Navidad. Os voy a contar una historia de un misionero que llegó a una tribu. Este misionero iba con la idea de evangelizar esta tribu. Lo primero que hizo, pues aquello que se debe hacer, ¿no? Convivió varios meses con esta gente, empezó a conocer sus costumbres, sus comidas, sus cantos, su idioma. Todo eso lleva tiempo, pero es necesario hacerlo, ¿no? Para poder comunicarte, para poder conocerlos, ¿no? Pero a él lo que más le interesaba era la idea que ellos tenían de Dios. ¿Qué sabían de Dios? ¿Y qué idea tenían ellos de su Dios? Cuando llevaba ya un tiempo ya lo fue descubriendo. Ellos tenían una idea de un Dios terrible, un Dios justiciero, un Dios que exigía sacrificios, un Dios al cual era muy difícil tenerlo contento, un Dios que a ellos los tenía atemorizados, ¿no? Y vivían pues con esa angustia de ese Dios. Y una noche, alrededor del fuego, el misionero pues se puso a hablarles de nuestro Dios, de un Dios Padre, de un Dios que ha enviado a su Hijo, que ha venido a este mundo, que ha entregado su vida por nosotros. Claro, los de la tribu abrían unos ojos como plato y se llenaron de alegría. Y se hizo un silencio muy profundo. Y después habló el jefe de la tribu y le dice, bueno, ¿y eso cuándo ha pasado? ¿Cuándo ha venido Dios a este mundo? ¿Hace unos años? ¿Cuánto? 7, 8 años, 10 años. Y le dice el misionero, no, hace más tiempo. Hace ya más de 2000 años. La reacción del jefe de la tribu. Desgraciados. Hace más de 2000 años que esto ha pasado y hasta ahora no lo venís a contar. O no le dais mucha importancia al hecho o no nos queréis mucho. Fue la respuesta del jefe de la tribu. Algo que nos tenemos que preguntar también nosotros.
nos creemos realmente que somos unos afortunados. Lo anunciamos. Nos creemos eso. Le damos importancia a este hecho, al hecho de la Navidad, al hecho de la encarnación del Hijo de Dios, de un Dios Padre, de un Dios que nos ama, de un Dios que ha venido a este mundo para salvarnos. Nos lo creemos, porque no hace falta ir a misiones para anunciar esto. Ya digo, mis chavales de confirmación, yo dudo que ninguno de ellos viva un poquito, digo un poquito nada más, la Navidad, el sentido religioso de la Navidad. Si ninguno va a la iglesia y si no saben lo que es la Navidad, no pueden vivir el sentido de la Navidad. Tendrán una cena de familia, pero eso no le podemos llamar Navidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aquí, en nuestro mundo, también podemos anunciar este hecho, el hecho de la encarnación. Por eso lo titulaba, y muchos todavía no lo saben. Pero entre ese muchos está también aquí en nuestro mundo. Que nos creemos que somos muy católicos, pero no. ¿No? Yo estoy diciéndolo con pruebas fehacientes, ¿no? La sexta idea. José, que era bueno, como dice el Evangelio. José, que era bueno. José es un encanto. O San José, si queréis que lo digamos así, ¿no? Aparece muy humano, muy humilde, muy respetuoso. Pero para mí, no creo que diga una herejía con lo que voy a decir, San José, yo no creo que dude en ningún momento de la Virgen. Él decide abandonarla, ¿no? Pero yo no creo que sea porque él dude de la Virgen, no lo creo. Yo creo que ahí lo que hay detrás es que San José se siente desbordado, se siente superado por el misterio. Hay que pensar el misterio tan grande que es, ¿no? Y entonces cuando se le aparece el ángel, que digamos que es la anunciación que tiene también San José, ¿no? Y se lo explica, ¿no? Y él se fía y acepta. Vienen a ser, San José seguramente diría, si no dijo con palabras, lo dijo con hecho, ¿no? Aquí está el siervo del Señor, haré lo que él me pida. Y dice que cuando José se despertó, se llevó a la Virgen María a su casa. A mí esto me encanta, ¿no? Se llevó a casa a su mujer. Qué bonito, ¿no? Cuando te llevas a alguien a tu casa es alguien que quieres, ¿no? Cuando metes a alguien en tu casa es alguien que quieres, ¿no? San José pasa de querer marcharse, para mí porque le desborda el misterio, a llevarse a María a su casa. ¿Y qué premio tan grande recibió? En esa casa estaba la plenitud de la ternura, ¿no? Das cuenta que dentro de la Navidad se le dedica un día a la Sagrada Familia, ¿no? Para que meditemos un poquito en la Sagrada Familia, ¿no? Qué afortunado San José, ¿no? Poder convivir, pero convivir de verdad, con la Virgen y con Jesús, con el mismísimo Dios. Por eso San José es el santo más grande de todos los santos. Es que no puede ser de otra manera. Es que convivió con Jesús. Si decimos que Dios creó unas virtudes inmensas a la Virgen María, porque iba a ser su madre, y Jesús se encarnó saliendo de su cuerpo y tomando su cuerpo, todo eso es verdad, ¿no? Pero claro, San José también tendría que ser muy grande. Es que hizo de padre. Es que le enseñó a Jesús a dar los primeros pasos, las primeras palabras, todo. Convivió con él. Entonces, la grandeza de San José tiene que ser también grandísima. Él tuvo la suerte de vivir en esa casa la plenitud de la ternura.
Por eso, lo mismo que San José se lleva a su casa a la Virgen María, también nosotros tenemos que llevarnos los problemas de los demás. Hagamos nuestro también esos problemas. A lo mejor si nos llevamos algunos de los problemas de los demás a casa, a lo mejor los nuestros empiezan a ser menos problemas. A lo mejor relativizamos esos problemas que tenemos también nosotros. A lo mejor no son tan grandes, ¿no? Yo esto lo digo porque constantemente, ahora hago todos los jueves una hora santa, ¿no? Y doy la posibilidad de que la gente pues pida por aquellas necesidades que tienen, ¿no? Y cuando la gente te plantea sus necesidades, dice uno, vaya cantidad de problemas, vaya cantidad de sufrimiento que hay en el mundo. Entonces, si yo esos problemas, ese sufrimiento que hay en el mundo, de alguna manera me lo llevo a mi casa, lo hago mío, pues seguramente que voy a relativizar muchas veces los problemas que tenemos nosotros, los sacerdotes, ¿no? Ay, que a este le han dado mejor parroquia que la mía. ¿Y qué importancia tiene eso? Nunca sabemos en qué parroquia vamos a estar mejor, ¿no? Sea aquí, o sea en Ecuador, o sea en África, o sea donde sea, ¿no? Llevémonos también los problemas de los demás. Hagamos esos problemas nuestros. Llevémonos esos problemas a nuestra casa, como San José se llevó a la Virgen María, ¿no? Bien, vamos con la séptima idea del decálogo. Hemos sido llamados para heredar una bendición. Qué bonita idea. Mira, ahora voy a hablar muy bien aquí del amigo Job. Del amigo Job. No, Job representa aquí en este momento lo que voy a decir a todos los latinos, ¿no? A mí me encantan de los latinos que siempre tienen, siempre, con mucha frecuencia, la palabra bendición en la boca. Mira, asiente tu compañero, ¿no? Tienen cosas tan bonitas como cuando se casan los hijos, ¿no? Bendicen los padres a los hijos, ¿no? O el saludo de despedida, yo ahora me relaciono con bastantes, ¿no? Es bendiciones, ¿no? Que Dios te bendiga. Bueno, eso también lo dice mucho nuestro rector, ¿no? Yo a los niños, ahora con el COVID no puedo, ¿no? Pero al acabar la misa, los tengo acostumbrados, se ponen todos en fila, todos. Y se van acercando de uno en uno. Y a todos los niños les digo, el Señor te bendiga y te proteja. Le hago la señal de la cruz en la frente y a todos los voy bendiciendo, ¿no? Es algo muy grande lo de la bendición. Y eso lo estamos perdiendo aquí en España, ¿no? Así que a ver si vosotros nos dais ejemplo, y poco a poco vamos recuperando esas cosas que yo creo que son también importantes, ¿no? No devolváis mal por mal, ni insulto por insulto, sino bendecid. Porque hemos sido llamados para heredar una bendición. Y con el nacimiento de Jesús, todos hemos sido bendecidos. Porque todos hemos recibido mucho. Por mucho que meditemos esta Navidad, no vamos a ser conscientes de todo lo que hemos recibido con la encarnación del Hijo de Dios. Todos hemos recibido muchísimo, pero mucho, mucho, mucho. Y todo comienza en nuestro corazón. Si yo, en mi corazón, estoy bendiciendo a las personas, porque bendecir es desear bien, ¿no? Si yo a una persona le deseo bien, yo tengo mucho ganado. Porque voy a tener siempre buenos deseos para esa persona. Y después, si tengo buenos deseos en mi corazón, esos buenos deseos se podrán hacer realidad. Ahora, si yo no tengo buenos deseos en mi corazón, difícilmente yo a esa persona le podré hacer bien. Entonces, yo tengo que tener buenos deseos en mi corazón, que le vaya bien en la vida, que le vaya bien en todo. Si no, es muy difícil que yo a esa persona le pueda hacer bien. Desearle, pues que Dios le bendiga, que le proteja, que le ilumine, que le conceda su favor, que le conceda su paz, como nos dice también, me parece que es la primera lectura de la misa de Santa María, Madre de Dios, que está también dentro de la octava de Navidad, ¿no? Y nos habla también de la bendición.
Seguimos. Idea 8. Vamos un poquito ya más rápido. Esta ya es un poco lo negativo, pero también para que pongamos los pies en la tierra. Que sepamos que estamos diciendo ideas muy bonitas, muy importantes, pero que también sepamos que estamos luchando contra las fuerzas del mal, que el mal existe y está ahí, que no vivamos en las nubes. La octava idea, esta quizás me extienda un poquito. La raza de Herodes sigue en la tierra. Si acabo de decir que existe la bendición, también podemos decir que existe la maldición. Si la bendición es desear bien, la maldición es desear mal. Y si yo en mi corazón a una persona le deseo mal, pues aparte de que es un sentimiento muy malo, pues a lo mejor puede incluso llegar hasta hacerle mal, ¿no? O a través de otras personas. Entonces Herodes encarna el mal, engaña, maquina, teme, ordena un baño de sangre, se mata a todos los niños menores de 2 años. Ese es Herodes, ¿no? Cree que Dios es su rival. Herodes, el problema que tiene es que cree que Dios es su rival y Dios ha venido a salvarle, pero él no. Bueno, Herodes antes ya había matado a su mujer y a sus hijos, ¿eh? Para él lo importante era el trono. El mal sigue estando ahí, pero lo bueno del hombre es capaz de lo mejor y de lo peor. Somos capaces de hacer las obras más grandes, las obras más maravillosas, y somos capaces de hacer también las atrocidades más grandes. Y si no, repasemos un poquito la historia. Las atrocidades que se han hecho y los grandes gestos de amor que se han hecho. Las dos cosas las tenemos en la vida. Las dos cosas las tenemos en la historia. Por ejemplo, el hambre en el mundo. Yo creo que un día las generaciones que vengan detrás, lo mismo que nosotros ahora vemos como una atrocidad el holocausto de Hitler, ¿no? Yo creo que las generaciones que vengan detrás de nosotros dirán un día, ¿cómo consintieron que murieran de hambre 40.000 niños al día? Está ahí, ¿no? O cómo con el aborto puedan morir unos 40 millones de niños al año, que es toda España, ¿eh? O sea, una nación grandecita desaparece de la faz de la tierra. Y eso es que la raza de Herodes sigue vigente entre nosotros. Ahora mismo recibía un WhatsApp, ¿no? De una persona, no iba a decir el sitio, ¿no? Porque si después lo subo por ahí a YouTube, no quiero que tampoco se enteren, ¿no? En un local público ha salido el tema de la eutanasia, ¿no? Que está ahora el gobierno intentando aprobarla, ¿no? Y decía ella, me decía esta persona, todo el mundo, la gran mayoría a favor de la eutanasia. ¿Por qué pasa esto? Cuando de la vida quitamos a Dios, pues pasan estas cosas. Ya Dios no es el autor de la vida. El dueño de nuestra vida es Dios. Cuando quitamos a Dios de nuestra vida, claro, el dueño de la vida soy yo. Y ya con mi vida puedo hacer lo que quiera, ¿no? Pero es porque nos falta Dios. Voy a contar ahora algo que yo creo que si esto lo tenéis claro, os va a ayudar mucho en vuestra vida de sacerdotes. ¿Cómo me ayudó a mí? Yo esto lo viví en mis propias carnes. Esto que estoy contando aquí, lo prediqué un día de Reyes. Un día de Reyes que salía el Evangelio de Herodes, cuando Herodes mata a los niños. La reacción que tenemos nosotros es decir, hay que ver, ¿eh? Qué malo era Herodes, ¿eh? Mira que matar a niños inocentes. Nos está pasando como a David, ¿no? Cuando llega el profeta Natán y le cuenta la parábola aquella del pastor con la ovejita y dice, no, a ese hay que matarlo, a ese hay que hacer no sé cuándo.
porque le había quitado una ovejita al otro que tenía un rebaño, ¿no? Y le dice el profeta Natán, ese eres tú, que podías tener muchas mujeres y se las has quitado a Urías elitita. Y se las has quitado matándolo a él, ¿no? Y ya se siente descubierto y se arrepiente, ¿eh? Es lo bueno de David, ¿no? Pero claro, qué malo es Herodes, malo, malísimo. Y empiezo a decir yo que eso que hacía Herodes lo seguimos haciendo nosotros. Yo esto lo prediqué, ya digo, un día de Reyes, la homilía más polémica que he tenido en mi vida. Me crucificaron. Yo dije, más o menos, en resumen, la raza de Herodes sigue entre nosotros. La mentalidad de Herodes sigue entre nosotros. Sigue entre los jóvenes, entre las personas de mediana edad y entre los mayores. Sigue entre nosotros porque si una chica joven queda embarazada, el primer consejo que le da la mayoría de la gente, sobre todo los jóvenes, es que aborte. Si una persona de mediana edad queda embarazada, se le aconseja que se haga la prueba esa de la docintesis por si el niño viene mal, que aborte. Y sigue presente esa idea, la mentalidad de Herodes entre nosotros, porque una abuela, si la hija queda embarazada del tercer nieto ya, o el cuarto, pero basta con el tercero, se lleva un disgusto. ¡Ay, mi hija, cuántos hijos va a tener! Ahora, el niño nace y nos lo comemos a beso. Nos lo comemos a beso a ese niño. Y yo les dije, si el vientre de las madres fuese transparente, no habría abortos. Y dije, somos capaces de valorar un huevo de águila, decimos que hay vida, y en cambio, en el vientre de una madre no hay vida. Y por robar un huevo de águila, puedes ir a la cárcel. Y en cambio, por un aborto, están subvencionados. Salgo por la puerta de la iglesia, tenía 3 misas, porque tenía 3 pueblos, y según salgo, me dice una catequista ya mayor, me dice lo siguiente: le felicito por lo que ha dicho, pero sepa una cosa, le van a crucificar en el pueblo. Acertó, ¿eh? Acertó. Pero os voy a decir esto para que veáis. Esa misma homilía, como tiene 3 pueblos, no va a preparar una homilía para cada pueblo, ¿no? Bueno, puede hacer algunas matizaciones y tal, pero normalmente son 3 pueblos parecidos, a no ser que sean pueblos muy diferentes, pero son pueblos parecidos. La homilía que preparas en uno, la dices en el otro, ¿no? Entonces yo dije, la misma homilía en un pueblo, en el otro y en el otro. Repetí la homilía en los 3 pueblos. En los otros 2 pueblos no me criticaron nada. En el primer pueblo, un montón. ¿Sabéis por qué? Esto quiero que lo sepáis, ¿eh? ¿Sabéis por qué? Porque en el primer pueblo, la gente que había ido a misa ese día era porque dentro de la misa se iban a repartir o al final de la misa se repartían los regalos de los reyes, por los pequeñitos, ¿no? Eso aquí sería impensable, ¿no? Era el lugar, digamos, ideal, ¿no? Al final de la misa se repartían los reyes para los niños. Entonces estaban allí pues, todas las mamás, los niños, había mucha gente, ¿no? Entonces era gente que habitualmente no iban a misa. Y en las otras parroquias eran gente que habitualmente van a misa. Allí no me criticaron, en esta sí. ¿Qué mensaje, qué ejemplo, qué lecciones saqué yo allí para mi vida? Saqué 2 lecciones. Una, nadie me lo dijo a la cara. O sea, me criticaron mucho por el pueblo, pero nadie se atrevió a decirme ni lo más mínimo a mi cara. ¿Por qué? Cuando la gente no te dice las cosas a la cara, es porque saben que no tienen razón. Si tienen razón, te lo dicen a la cara. Cuando te lo dicen a la espalda, es porque saben de sobra que no tienen razón. Lo que pasa es que les duele que tú hayas dicho una gran verdad, que ellos lo están haciendo, lo están viviendo, entonces les duele y por eso te critican. Pero en el fondo están reconociendo que tienes la razón. Por eso no se atreven a decírtelo a la cara. O sea, no nos asustemos mucho que nos critiquen. Mientras nos lo digan a la espalda, es porque no están convencidos de lo que nos están criticando. Esa primera lección que saqué. Y la segunda lección que saqué. Los curas podemos ser
muy pesados. Podemos hablar mucho, en homilías, en retiros como yo aquí ahora. Pero ese poquito que hablamos, ese poquito que predicamos, esto es meterlo muy bien en la cabeza, ese poquito que predicamos, esos 10 o 15 o incluso 20 minutos que hablamos en una homilía, hoy en día es la mayoría de la formación que les queda a la gente, a los cristianos. Porque la mayoría de los cristianos, no digo todos, la mayoría de los cristianos ni leen una Biblia, así que no leen ni la hoja diocesana. Yo las tengo allí y allí se mueren de asco. No las lee nadie, no las coge nadie. Entonces, si no leen, no hay formación. Si no leen, no rezan. O sea, la única formación que les queda hoy a la mayoría de los cristianos es la homilía. Y parece que no, pero esa homilía va formando en ellos una mentalidad cristiana, una manera de pensar cristiana. Y si tienen una mentalidad cristiana, tendrán más posibilidades de tener acciones cristianas y comportamientos cristianos. Porque aunque hagan mal, dice, si se les recuerda un poquito, dice, es verdad, me estoy equivocando, dejo de ir por ese camino. No sé si me estoy entendiendo. O sea, que esa homilía, aunque nos digan muchas veces, eres un pesado, hay que ver lo que hablas, hay que ver lo que te enrollas. Sí, pero aunque ellos te digan eso, tú le estás haciendo un favor enorme, porque le estás formando una conciencia cristiana. Gracias a esa homilía están teniendo una mentalidad cristiana. ¿Y por qué digo esto? Porque en el pueblo donde la gente, ese grupo que no iba a misa, fueron los que me criticaron. En los otros dos pueblos, que eran gente que habitualmente iban a misa, no me criticaron nada. ¿Por qué si he dicho lo mismo en un pueblo y los otros dos, por qué uno me critican y el otro no? Porque las otras personas no tenían una mentalidad cristiana. No nos engañemos, el que no pisa la iglesia no puede tener una mentalidad cristiana. No puede, es imposible. Porque no alimenta su vida cristiana con nada. Si todavía dice, bueno, pues no voy a misa, pero alimento mi vida cristiana porque leo mucho la Biblia, leo vidas de santos, leo lectura espiritual, leo las encíclicas del Papa, que no las leemos ni nosotros muchas veces, ¿no? Entonces sí tendría una mentalidad cristiana. Pero si eso no lo hacen ni siquiera los practicantes. No digo todos, estoy un poco generalizando, ¿no? Pero sí la gran mayoría. Entonces no tienen una mentalidad cristiana. Por mucho que te digan, bueno, yo no voy a misa, pero yo esto... No lo creáis. No puede haber una mentalidad cristiana si yo no alimento mi vida cristiana pues con el Evangelio, con la palabra de Dios, con la Eucaristía, con lo que sea. Y parece que no, pero la homilía hoy en día es prácticamente lo que la gran mayoría de los cristianos tienen para formarse. Es más, si queréis hacer la prueba, ¿seremos unos pesados? Sí, seremos todos los pesados que la gente quiera. Pero tú pregunta un día al acabar la misa, haz una encuesta, coge un micrófono, ponte en la puerta de la iglesia, ¿de qué habla la segunda lectura? A ver qué te lo sabes decir. En cambio pregunta, ¿de qué habla el sacerdote? Seguramente te lo van a saber decir. O sea, nuestras palabras hacen más mella de lo que pensamos. Y os lo digo para que no os dejéis llevar cuando la gente os critique, ¡anda, que eres un pesado, cómo te enrollas! Seguid por ese camino. No digo que os enrolléis, ¿no? Pero que no os acomplejéis porque la gente os lo diga. Vosotros pensad que estáis haciendo un bien enorme. Que estáis haciendo, ya digo, muchísimo bien. Bueno, vamos ya rápido, que me quedan 2 del decálogo. La 9. Dios es palabra. Dios es palabra. Porque Dios nos ha hablado. Dios se ha revelado, ya lo hemos dicho antes también en la charla anterior. Dios se ha acercado a nosotros. Cuando decimos que Dios es palabra, estamos negando un Dios lejano, un Dios indiferente a los hombres. Estamos negando un Dios autoritario, un Dios impositivo, un Dios majestuoso y pasivo dedicado a escuchar y recibir las ofrendas de los hombres. Estamos negando todo eso. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo digo, yo con ese no me hablo, ¿qué pasa? Me estoy negando, si yo no me hablo a una persona, si digo, yo con ese no me hablo, que hay muchos cristianos que esto lo dicen con una naturalidad impresionante, no, yo con este no me hablo, no, yo con este no me llevo.
ya no solamente es que no te hables, es que te estás negando al don. Ahí ya no hay don, ahí ya no hay donación. A esa persona no te vas a entregar, a esa persona ya no te vas a dar. Porque si no hay comunicación, difícilmente hay don. Dios con nosotros tiene comunicación, con lo cual también tiene don. El diálogo de Dios no es tanto el de un maestro que quiere informarnos, ni de un legislador que quiere exigirnos, es más bien el de un amigo que quiere establecer con nosotros una relación de amistad. Dios quiere que su palabra la guardemos en nuestras entrañas, que nos dejemos transformar por esa palabra. De muchos modos habló Dios al hombre, ahora nos ha hablado en el Hijo. Y Dios nos habla con palabras y nos habla también con obras. Dios nos habla con hechos. Dios nos habla incluso con los silencios. Miremos también todos esos silencios que hace Dios, que son, como decíamos en la charla anterior, son silencios elocuentes. Y vamos ya, estoy ya un poquito a contrarreloj, no quiero que pasemos más de una hora hablando, y la última idea del decálogo. Dios no es silencio. A veces nos duele el silencio de Dios, pero tal vez sea porque no buscamos otros estilos de palabra. Dios nos puede hablar de muchas maneras. A lo mejor es que no buscamos ninguno. ¿Y Dios cómo me habla a mí? Una pregunta que te hace la gente. ¿Y tú cómo sentiste la vocación? ¿Y Dios cómo te ha hablado? Dios puede hablar de muchas maneras. Vamos a ver. Vamos a hacer nuestras preguntas, vamos a ver hasta 8 maneras en las cuales Dios puede hablarnos. Ya sabéis que este último decálogo, el último punto del decálogo, lo hemos criticado, que Dios no es silencio. Lo hemos titulado Dios no es silencio. La primera, para escuchar la palabra de Dios, para saber lo que Dios quiere de mí, ¿no? ¿Hemos leído suficientemente la Biblia? No es precisamente lo que yo veo, que hayamos leído mucho la Biblia, más bien poquito. Segundo, Dios nos habla desde la naturaleza, desde la huella que dejó en sus criaturas. Si estáis estudiando filosofía, esto seguramente ya lo habréis visto. Tercera idea, Dios nos habla a la voz de la conciencia, pero una conciencia rectamente formada, una conciencia bien formada. La cuarta manera que Dios nos puede hablar, Dios habla a través de las personas. Dios incluso nos puede hablar, y esto lo he dicho en muchísimas ocasiones, a través de un niño. ¿Por qué Dios no nos puede hablar a través de un niño? ¿Cuántas veces, muchas veces, un niño te ha dicho una gran verdad y un niño te ha abierto los ojos con esa inocencia de los niños y esos planteamientos de los niños? ¿Por qué Dios no te puede hablar a través de un niño o de muchas personas que te dan un consejo, que te hacen pensar, que te hacen reflexionar? Pues claro que Dios nos puede hablar a través de los niños. Dios nos habla a través de acontecimientos que nos pasan en la vida. Eso le pasó mucho al pueblo de Israel, ¿no? Había un acontecimiento y ellos lo interpretaban a la luz de Dios. Pues en muchos acontecimientos el Señor también nos puede estar hablando. Uno muy importante para mí. Dios, este ya sería el sexto. Dios nos habla a través de los escritos de los santos. Más de una vez lo he dicho, ¿no? Para mí, yo creo que una de las pruebas más grandes de que Dios existe son los escritos de los santos. Escritos por ellos, de puño y letra. No que una persona haya escrito sobre un santo, no. Los escritos de los santos. Cuando ellos escriben de puño y letra. Porque ahí se ve la acción del Espíritu. Los escritos de los santos son muy, muy importantes. Y para hacer oración, para elevarte a Dios, ayudan muchísimo. Si alguna vez estáis un poquito fríos en la oración, leer algo
escrito de puño y letra por un santo, eso ayuda muchísimo. Otro, el séptimo. Dios nos habla en la Iglesia a través de su magisterio. Y eso es claro, ¿no? Muchas veces la Biblia, pues, a lo mejor nos cuesta interpretarla, entenderla, pero el magisterio de la Iglesia es muy clarito, ¿no? Se entiende bien. Dios nos puede hablar a través del magisterio. Y Dios nos habla a través de los que sufren. A través de los que sufren, Dios nos puede hablar. Dios a través de los que sufren nos toca el corazón. Y a través de los que sufren, Dios nos puede decir muchas cosas. Por tanto, si recibimos esta palabra, recibimos la vida de Dios, recibimos su espíritu, sus criterios, sus sentimientos, sus actitudes. En definitiva, nos vamos haciendo como Dios, que de eso se trata, ¿no? De asemejarnos cada día más a Dios, de hacernos uno con Él. Y entonces, esa palabra que hemos escuchado se convierte en palabra vivida y anunciada. Así que Dios no es silencio. Pues nada, chicos, tenemos un ratito ahora aquí para rezar ante el Santísimo, hacer lo que queráis, ¿no? Leer, lectura espiritual, lo que queráis. Y dentro de nada damos la bendición con el Santísimo y después ya tenemos la Eucaristía como culmen de este retiro.